Si el miedo no existiera en tu mente, ¿quién serías ya? El miedo te ha costado más que tiempo. Te ha costado identidad, potencial y paz. Pero hoy eso se acaba, así que escucha con atención, porque cuando termine este discurso, el miedo ya no tendrá el mismo poder sobre ti. No porque vaya a desaparecer, sino porque tú habrás cambiado. Habrás superado la versión de ti mismo que solía escucharlo. Lo que estás a punto de oír no es motivación, es transformación, si tienes el valor de recibirla. Así que te pregunto esto ahora, antes de empezar. No se salte ninguna palabra. No vaya a la deriva. Porque en algún lugar de estos próximos momentos se encuentra la frase que cortará la cadena. Y si te lo pierdes, quizá nunca sepas en qué podrías haberte convertido. Ahora inclínate, silenciar al mundo, y que este sea el día en que mates el miedo. Hablemos claro, el miedo no es solo un sentimiento, es el enemigo silencioso del éxito, es el arquitecto oculto detrás del fracaso de la mayoría de los hombres, y hasta que sea desenmascarado y destruido, seguirá dirigiendo el curso de tu vida, mientras creas que es el destino. Entiéndelo bien. El miedo no es peligro. El peligro es real. El peligro requiere precaución. Pero el miedo es una ilusión. El miedo es pensamiento, disfrazado de emoción. Viste los ropajes de la razón y la cautela, pero nace en la falsedad y se nutre de la repetición. Y la mayoría de los hombres, inconscientes, construyen toda su vida a la sombra de este amo invisible. Un hombre no se levantará porque no sea fuerte, sino porque tiene miedo. Un hombre no dirá su verdad, no porque carezca de ella, sino porque el miedo ha silenciado su voz. Un hombre abandonará su propósito, no porque éste sea demasiado grande, sino porque el miedo le ha convencido de que es demasiado pequeño. Permítanme que les recuerde, cada fracaso, cada retirada, cada ambición rota no se debe a la incapacidad, sino al miedo que no se ha combatido. El enemigo no está fuera, está dentro. Es tu pensamiento. Cuando no lo diriges, no lo disciplinas y no lo entrenas. He visto a este enemigo en los ojos de hombres poderosos, hombres con un vasto intelecto, con un potencial ilimitado, pero paralizados cuando había que tomar una decisión. Hombres que podían hablar de grandeza, pero no podían actuar para conseguirla. Hombres que creían, pero solo en silencio, nunca en movimiento. Este enemigo no grita, susurra, dice, espera, dice, ¿y si fracasas? Dice, aún no estás preparado. Y en ese momento, la mente obedece. El corazón se retira. El destino muere, en silencio, sin funeral. Pero no todos los hombres se doblegaron ante el miedo. Number hubo quienes vieron el miedo tal como era y decidieron actuar de todos modos. Tomemos a Andrew Carnegie, un hombre que no nació en la fortuna, sino en la pobreza. Un hombre que no heredó el poder, sino que lo forjó a través de la fe. ¿Crees que estaba libre de miedo? Number. Pero no le obedeció. Cuando otros le advirtieron del riesgo, de la extralimitación, del fracaso, él siguió adelante. Construyó acero cuando otros dudaban de que durara. Contrató a hombres más fuertes que él, y lo hizo todo sin esperar el consuelo de la certeza, porque lo entendía. El miedo es la herramienta del enemigo mental del hombre, y debe ser desarmado antes de que se le permita entrar a la fortuna. No se puede razonar con este enemigo. No hay que estudiarlo ni examinarlo sin cesar. Hay que enfrentarse a él, anulado, privarlo de poder. Y la única arma lo bastante afilada para cortar el miedo de raíz es la verdad. La verdad de que no eres débil. La verdad es que el fracaso no define a un hombre, pero dejarlo sí. La verdad de que eres el amo de tu mente, no su siervo. Y la verdad de que el miedo, aunque persistente, no es permanente. Te lo pido de nuevo, no como filosofía, sino como una exigencia de tu alma. ¿Quién serías ya si el miedo no tuviera cabida en tus pensamientos?
Deja que esa visión arda en tu imaginación. Deja que persiga tus excusas. Deja que se burle de tus dudas. Y luego elige. Elige quitarte la máscara del miedo. Decide dejar de confundirlo con la seguridad. Elige ver que el miedo no es protección, sino prisión. El miedo no se elimina evitándolo. Se elimina avanzando en su presencia. No lo matas una vez, lo matas todos los días. Con la acción, con la repetición, con una disciplina de pensamiento implacable. Así que te doy tu primera orden. Nombra el miedo. Enfréntate a él. Habla contra él. Y muévete, aunque te tiemblen las rodillas. El miedo es más fuerte antes de actuar. Una vez que empiezas, se calma. Cuando continúas, se debilita. Y cuando terminas el trabajo, desaparece. Debes dejar de preguntar cuándo se irá el miedo y empezar a convertirte en el hombre que ya no escucha cuando habla. Porque ese hombre, el hombre que se mueve sin permiso del miedo, él es a quien el mundo obedece. Él es a quien sigue la fortuna. Él es en quien naciste para convertirte. El miedo no es una fuerza de la naturaleza, no es un relámpago, no es un trueno. No cae del cielo ni se eleva de la tierra, se planta en la mente. Y como todas las semillas, solo crece cuando se riega. La mayoría de los hombres no lo entienden. Creen que el miedo es algo que les sucede, como si estuviera fuera de su control. Pero permítanme decir esto con absoluta claridad. El miedo es pensamiento, nada más, y el pensamiento está bajo tu mando. El miedo empieza como un susurro, una sola frase, un parpadeo en la imaginación. ¿Y si fracaso? ¿Y si lo pierdo todo? ¿Qué dirán? Y ese susurro, si se le permite perdurar, echa raíces. Repítelo con suficiente frecuencia, aliméntalo con emociones y se convertirá en creencia. Empiezas a creer que el fracaso es probable. Empiezas a creer que el rechazo es inevitable. Empiezas a creer que lo que imaginas es más real que lo que deseas. Y una vez que un hombre cree en el miedo más de lo que cree en sí mismo, ya no avanza por la vida. Reacciona ante ella. Se convierte en un siervo de las sombras. Por eso he enseñado durante décadas que la mente subconsciente debe guardarse como un tesoro, porque acepta cualquier cosa que repitas, ya sea verdad o terror, si te eleva o te destruye. El subconsciente no puede discutir, no puede filtrar, no puede decir, esto es irracional, ignóralo. Simplemente recibe lo que se le dice con repetición y emoción, y lo convierte en realidad. Así es como se instala el miedo. No tienes miedo de la vida. Tienes miedo de tus pensamientos sobre la vida. No tienes miedo de lo que es. Tienes miedo de lo que pueda pasar. Y la tragedia es la siguiente. La mayor parte de lo que temes nunca ocurre, pero lo sufres como si así fuera, una y otra vez, en el reino de la imaginación. Por eso hay que gobernar la mente. Por eso hay que elegir el pensamiento. Por eso debes instalar nuevas creencias con intención, o el mundo y tu viejo yo instalarán viejos miedos por defecto. Ahora déjame llevarte a la historia. Observemos a un hombre que vivió este principio con fuego, Thomas Edison. Se le recuerda por inventar la luz eléctrica, pero lo que pocos recuerdan es que tardó más de 10.000 intentos fallidos en hacerlo bien. 10 millones. Un hombre inferior habría abandonado a la 10ª. Un hombre más débil habría llegado a la conclusión de que el fracaso era definitivo. Pero Edison nunca temió el fracaso porque nunca creyó en él. No le interesaba lo que pudiera salir mal. Le consumía lo que había decidido que se convertiría en realidad. Dijo, no he fracasado. Solo he encontrado 10.000 formas que no funcionan. ¿Qué poder tendrías si ya no vieras el fracaso como un enemigo, sino simplemente como un peldaño? ¿Qué perseguirías si el miedo ya no ocupara espacio en tu imaginación? La respuesta a estas preguntas no se encuentra en tus emociones,
sino en tus pensamientos. Debes aprender a pensar de otra manera. Debes entrenar tu subconsciente como si fuera un jardín, arrancando las malas hierbas antes de que se conviertan en muros. El gran Henry Ford fue objeto de burlas por sus ideas. Le dijeron que eran tontas. Le llamaron soñador inculto. Quería construir un coche para el hombre común, uno que fuera simple, potente y asequible. Los expertos dijeron que no se podía hacer. Los críticos se rieron y, sin embargo, la construyó de todos modos. Se enfrentó al miedo, al ridículo y a la duda, pero no los sembró en su mente. Conocía un secreto que la mayoría nunca comprende. La mente, cuando está dirigida, no obedece al miedo, obedece a la decisión. Se negó a tener miedo a equivocarse. Se negó a instalar la duda en su sistema de creencias. Tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, tienes razón. Ese era el credo de Henry Ford, y es un principio eterno. Lo que piensas, se convierte. Lo que se repite, se convierte en identidad. Lo que crees emocionalmente, se convierte en un hecho en tu subconsciente, incluso antes de que se haga visible en tus resultados. Así que te pregunto de nuevo, ¿qué pensamientos estás permitiendo que arraiguen? Si no son pensamientos de poder, entonces son pensamientos de miedo. No hay neutralidad en la mente. Cada pensamiento te acerca más al poder o te hunde más en la parálisis. No lo compliquemos. Tus pensamientos construyen tu futuro o lo rompen. Tu imaginación está al servicio de tu visión o la sabotea, y su repetición refuerza la creencia o el miedo. Por eso no debes esperar a sentirte sin miedo. Debes entrenarte para actuar en presencia del miedo, pensando en cosas con las que no puede coexistir. Me muevo en presencia del miedo. No dicta mi movimiento. Repítelo en voz alta. Repítelo hasta que lo sientas como una verdad. Ahora escríbelo. Colócalo donde tus ojos deban encontrarlo a diario, que se convierta en la espada que parta por la mitad la indecisión. El miedo crece en el silencio. El miedo sobrevive en la pasividad. Pero el miedo no puede soportar la presencia de un hombre que habla con poder, que piensa deliberadamente y que actúa sin el permiso de sus emociones. Terminemos con esto. El miedo no es externo, no es el mundo, no son tus circunstancias. Es un hábito mental y todos los hábitos se pueden romper. Debes decidir, aquí y ahora, que el miedo ya no puede vivir en tu imaginación. Debes decidir que tus pensamientos son tuyos y los entrenarás hasta que obedezcan. Porque el hombre que ordena sus pensamientos dirige su destino. Y el miedo no puede tocar un destino que ya ha sido reclamado. Todo hombre que nace en este mundo lo hace con dos miedos primarios: el miedo a caerse y el miedo a los ruidos fuertes. Todos los demás son aprendidos, se instalan, no forman parte de su proyecto divino. Se toman prestados, se absorben, se enseñan y se repiten, hasta que se sienten como una identidad. Pero no se equivoque. Ningún hombre nace con miedo. Se le entrena para tenerlo. Y si el miedo puede ser entrenado dentro de ti, puede ser entrenado fuera. Ese es el objetivo de esta lección. Hay 6 miedos fundamentales que rigen la vida de la mayoría de los hombres. Aparecen disfrazados, llevan máscaras, pero en el fondo siempre son uno de estos 6. Usted los reconocerá, porque es probable que te hayan visitado, pero después de hoy ya no se les permitirá quedarse. Examinemos cada una de ellas, en su totalidad, con la antorcha de la verdad. Primero, miedo a la pobreza. Esta es la raíz de todo miedo en el hombre moderno. Es el temor a la pérdida, la anticipación de la insuficiencia, el terror a quedarse sin nada. Pero entiende esto. La pobreza no es primero una condición, es ante todo un estado de ánimo. Puede que hayas visto a hombres con medios modestos que caminan con gran fuerza. Puede que hayas visto a hombres con grandes riquezas que viven con un miedo total.
Esto se debe a que la pobreza no está en la cuenta bancaria, está en el pensamiento, está en la preocupación constante por las facturas, en el hábito de decir «no puedo permitírmelo», en el ensayo mental del fracaso antes de que ocurra. Y el miedo a la pobreza es poderoso. Hace que los hombres permanezcan en trabajos que odian. Hace que los artistas oculten sus dones. Hace que los empresarios se autosaboteen. Hace que los fuertes se conviertan en ovejas y que los talentosos se conformen. Andrew Carnegie me dijo una vez, un hombre gobernado por el miedo a la pobreza es un hombre ya pobre. Déjame compartir un secreto. Cuando comencé mi trabajo en Piense y Hágase Rico, yo no era rico. No estaba respaldado por la abundancia. De hecho, escribí muchos capítulos enfrentándome a deudas crecientes, esperanzas menguantes y una familia que se preguntaba si había perdido la cabeza. Pero lo que descubrí fue lo siguiente. La riqueza llega después de destruir el miedo a la pobreza, no antes. ¿Cómo se destruye este miedo? Deja de hablar de carencia. Dejas de ensayar lo peor. Empiezas a declarar que la abundancia se crea con el pensamiento, y solo con el pensamiento. Das valor antes de pedirlo, e instalas la creencia de que el dinero obedece a la mente clara, centrada y definida. Edison no empezó siendo rico, Ford no empezó siendo rico, Carnegie no empezó siendo rico. Empezaron a pensar con riqueza. Ahí es donde empieza la riqueza, y ahí es donde se vence el miedo a la pobreza. 2. Miedo a la crítica. Este miedo ha destruido más sueños que el fracaso. Los hombres no actúan porque temen lo que dirán los demás. Temen la risa, la opinión, la burla, el rechazo. Pero aquí hay una verdad que debe grabarse en tu mente. Ningún hombre ha cambiado el mundo por miedo a ser incomprendido. Todos los líderes que admiras fueron criticados alguna vez por los que tenían mentes más pequeñas. Lincoln fue ridiculizado por su voz. Se burlaron de Ford por su obsesión por la sencillez. Carnegie fue atacado por construir un imperio de la nada. Incluso yo, en mi trabajo sobre esta misma filosofía, me enfrenté a los ataques de la prensa, al silencio de mis colegas y a las burlas de los académicos. Sin embargo, continué. Porque cuando la voz interior se hace más fuerte que las voces exteriores, un hombre se vuelve invencible. Debes decidir. ¿Obedecerás tu visión o la opinión de quienes no la comparten? ¿Dejarás que las risas de los cobardes ahoguen el rugido de tu misión? Entiéndelo. La crítica es a menudo una señal de que estás al borde de la grandeza. La mayoría de los críticos no son creadores, son observadores. No dejes que los observadores determinen tu destino. 3. Miedo a la mala salud. Este miedo a menudo se esconde como preocupación. Es la comprobación constante de los síntomas, la creencia de que algo va siempre mal, la obsesión por la muerte en forma de enfermedad, y se convierte en una profecía autocumplida. Que quede claro, la mente gobierna el cuerpo. Lo que se teme durante mucho tiempo acaba siendo acogido por el subconsciente. Los hombres que hablan de enfermedad a menudo enferman. Los hombres que creen que sus cuerpos son débiles actúan con debilidad. Esto no quiere decir que la salud carezca de importancia. Al contrario, la salud es la verdadera riqueza del hombre. Pero preocuparse por ello no la protege. En su lugar, habla de fuerza, imagina vitalidad, instalar la creencia en la capacidad del cuerpo para curarse. Practica hábitos saludables y habla de salud constantemente. Henry Ford trabajó muchas horas hasta la vejez. Edison se mantuvo activo hasta la vejez. No permitieron que el miedo a la enfermedad dominara su pensamiento, porque una mente que teme al cuerpo es una mente que lo debilita. 4. Miedo a perder el amor. Este es quizás el temor más delicado. Aparece en los celos, en control, en la inseguridad, en arrebatos emocionales. Es la creencia de que uno no es suficiente. Es la creencia de que hay que controlar a los demás
para sentirse seguro. Es el miedo al abandono lo que hace que los hombres actúen como indignos de amor. Pero permítanme decir lo que pocos dirán. El miedo no conserva el amor, es destruido por él. Los hombres temen el rechazo, y por eso se rechazan a sí mismos. Temen la traición, y por eso se amargan. Temen la pérdida, y por eso persiguen lo que no se puede poseer. Si deseas amor, hazte amable. Si temes perderlo, siéntete seguro en su presencia. Nadie que conozca verdaderamente su valor debe aferrarse al afecto. Y lo que es más importante, el miedo a la pérdida invita a la pérdida. El amor atenazado por el miedo siempre encontrará la forma de escapar. Libera el miedo. Confía en tu valía. Deja que el amor se dé y se reciba libremente, o no se dé. 5. Miedo a la vejez. Este miedo está aumentando en el mundo moderno. Empieza con las canas, termina en la impotencia. Pero la verdad es, la edad no debilita a un hombre. El pensamiento, sí. He visto hombres de 70 años más vibrantes que hombres de 25 años. Y he visto la juventud desperdiciada en hombres que ya creen llegar demasiado tarde. La edad es un número, es una página del calendario, no tiene ninguna relación con el espíritu, a menos que tú se la des. Algunas de las mayores fortunas de la historia se hicieron más tarde. Carnegie no empezó de verdad hasta mediados de sus 30 años. Los mayores inventos de Edison llegaron después de los 40. El coronel Sanders tenía más de 60 años cuando creó su imperio. ¿Por qué? Porque la mente, cuando está concentrada, no tiene fecha de caducidad. No llegas tarde, no te retrasas. Llegas justo a tiempo en el momento en que lo decides. No temas el paso de los años. Teme el paso de las oportunidades, porque asumiste que eras demasiado viejo para actuar. 6. Miedo a la muerte. El miedo final, y el más poderoso. Este es el miedo que hace callar a los hombres antes de hablar, que detiene la acción, que hace que los hombres se aferren a la seguridad, la rutina y la pequeñez. Pero seamos claros, la muerte no es el enemigo, lo es el miedo a ella. El hombre que teme a la muerte teme a la vida, pasa de puntillas por la existencia, evita el riesgo, el desafío, el propósito, y muere mucho antes de ser enterrado. Lincoln dijo una vez, no son los años de tu vida los que cuentan, es la vida en tus años. Cuando escribí sobre los consejeros invisibles en mi propia mente, Lincoln, Ford, Carnegie, me estaba recordando a mí mismo que, aunque sus cuerpos se hayan ido, sus mentes siguen vivas. Y también la tuya, si vives con valentía. No estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para dejar algo atrás. No puedes engañar a la muerte, pero puedes desafiarla viviendo tan bien, tan audazmente, que incluso cuando llegue, lo haga demasiado tarde para robarte tu grandeza. Mando final. Destruir las raíces diario. Estos miedos no desaparecerán en un día. Volverán. Se disfrazarán. Se harán pasar por la lógica, la prudencia y la razón. Pero ahora los ves, y lo que se ve se puede matar. Repite cada día estas verdades. No temo a la pobreza. Creo abundancia. No temo a las críticas. Obedezco a mi visión. No temo a la enfermedad. Hablo de salud a mi cuerpo. No temo la pérdida del amor. Estoy completo en mí mismo. No temo envejecer. Cada año me levanto más fuerte. No temo a la muerte. Ahora vivo plenamente. Instala estas líneas como raíles sobre los que deben correr tus pensamientos, porque la repetición es reprogramación, y el hombre que repite el poder se convierte en poder. Los fantasmas del miedo te perseguirán solo mientras tú se lo permitas. Pero en el momento en que empiezas a responder, en el momento en que empiezas a moverte, en el momento en que repites la verdad más fuerte que la mentira, los fantasmas son expulsados, y el hombre que una vez fue gobernado por el miedo, se convierte en el hombre que el miedo no puede reconocer. Sigamos adelante. El subconsciente creerá
lo que se repite con sentimiento, sin importar si es verdad o terror. Amigo mío, hablemos claro ahora, porque lo que estoy a punto de revelar no es una idea pequeña. Es el punto de inflexión entre una vida gobernada por el miedo y una vida construida por la visión. Esto no es teoría, esto es ley. Tu subconsciente es tu maestro silencioso. No discute, no cuestiona, no analiza, critica ni negocia. Acepta y se instala. Como tierra fértil, hará crecer lo que plantes, rosas o malas hierbas, riqueza o ruina, valor o miedo. ¿Y qué planta la semilla? La repetición. No una vez, no casualmente, sino diaria, emocional y repetidamente, hasta que la creencia se convierte en identidad. Ahora considere esto. Si un hombre permite que los pensamientos temerosos permanezcan el tiempo suficiente, con una emoción lo suficientemente fuerte, esos pensamientos se convierten en creencias. Y esas creencias, aunque sean falsas, regirán su comportamiento, sus hábitos, su destino. Así es como el miedo se instala. Así es como un hombre se convierte en esclavo, no de sus circunstancias, sino de su conversación interior. Y aquí es donde entra en juego la autosugestión. Es el antídoto, es la espada, es el método por el cual le devuelves las riendas al miedo e instalas una nueva verdad, una verdad que te sirve. La autosugestión no consiste simplemente en afirmar algo en voz alta, es instruir a la mente subconsciente con una creencia emocionalizada, una y otra vez, hasta que se convierte en el nuevo pensamiento raíz. Y lo que se planta en la raíz, inevitablemente aparece en el fruto. Si dices, soy indigno, aunque sea en silencio, día tras día, tu subconsciente se plegará a tus órdenes. Empezará a filtrar tus oportunidades, a sabotear tus esfuerzos, a reducir tu mundo. Obedecerá. Pero si dices, con fuego y decisión, soy valiente, actúo ante el miedo, estoy destinado a la grandeza, y lo dices a diario, con emoción, el subconsciente también obedecerá. ¿Ves el poder, verdad? Permítanme ilustrarlo. Andrew Carnegie, cuyo nombre está grabado en la espina dorsal de acero de la riqueza de Estados Unidos, comprendió este principio mucho antes de que la mayoría pudiera pronunciarlo. Construyó su fortuna no solo con hierro, sino con una arquitectura invisible, la creencia instalada a través de la sugestión. Enseñó a sus hombres a expresar sus objetivos en voz alta. Le dijo a Charles Schwab, el joven magnate del acero, que se levantara cada mañana y declarara su objetivo con certeza, incluso cuando los resultados aún no hubieran aparecido. Soy el hombre más valioso de Carnegie Steel. Yo soy el que construirá lo que ningún hombre ha construido. No dudaré, dominaré. Y lo hizo. Carnegie sabía algo que la mayoría de los industriales ignoraban. La mente es la fábrica antes de la fábrica. Produce los resultados mucho antes de que el mundo físico los alcance. Y se forma por lo que oye, especialmente cuando se habla con convicción. Si la creencia puede instalarse mediante la repetición, también puede hacerlo el miedo. Pero el miedo habla en voz baja, susurra, se repite en las sombras. No puedes. Fracasarás. Se reirán. No eres suficiente. ¿Y qué ocurre? El subconsciente acepta estos susurros como órdenes. No los evalúa. Se limita a registrarlos y empieza a construir una vida en consonancia. Y aquí es donde la mayoría de los hombres fallan. Creen más en el susurro que en su visión. Repiten más la duda que la dirección. Y la mente, siendo leal pero no sabia, obedece a lo que sea más fuerte. Si quieres erradicar el miedo, debes pronunciar una nueva orden, cada mañana, cada noche. Debes interrumpir el viejo guión y declarar el nuevo, una y otra vez, hasta que la vieja voz se muera de hambre por falta de repetición. Esto no es palabrería motivacional, es una realidad neurológica. El subconsciente se reprograma mediante la frecuencia y la emoción. Si deseas eliminar el virus del miedo,
Debes instalar un nuevo sistema operativo, palabra a palabra, día a día. Hágalo sin falta. Escribe tu nueva creencia, no como un deseo, como una decisión. Ejemplo: no obedezco al miedo, actúo incluso cuando no me siento preparado. Dilo en voz alta, mañana y noche. La emoción es esencial. Háblalo como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Repita durante la resistencia, especialmente cuando sientes miedo. Es entonces cuando el subconsciente está más a la escucha. Visualízalo mientras hablas. Mira la versión de ti que vive esta verdad. Siéntela en tu columna vertebral. No vuelvas a hablar de miedo en voz alta. Matadlo de hambre. No le des vida a través del lenguaje. El miedo no se quita esperando. Se quita hablando hasta que no pueda permanecer. Debes comprender, lo que hablas, te conviertes, y lo que repites, lo instalas. Así que no preguntes, ¿cómo me deshago del miedo? Pregunta más bien, ¿qué debo repetir hasta que el miedo deje de tener un lugar donde vivir? Carnegie repetía valor. Edison repitió certeza. Ford repitió visión. Lincoln repitió determinación. ¿Y el resultado? El miedo no tenía dónde alojarse, porque la fe era más fuerte y más a menudo. El subconsciente creerá cualquier cosa si se repite con suficiente sentimiento. No dejes que el miedo escriba el guión. Coge el bolígrafo. La fe es el único antídoto conocido contra el miedo. Y no es superstición, es poder, refinado, dirigido y entrenado. Ahora que entiendes cómo arraiga el miedo, silenciosa, repetitiva y emocionalmente, es el momento de forjar el arma que lo desvía en cada aproximación. Esa arma es la fe, no una creencia ciega, ni tópicos religiosos, sino certeza mental, la que no surge de pruebas externas, sino de una orden interior. Se construye, no se nace. Se entrena, no se regala. Y una vez desarrollada, se convierte en el escudo a través del cual ningún miedo puede penetrar. Seamos claros, la fe y el miedo no pueden coexistir. Cuando la fe está presente en la mente, el miedo se disuelve. No porque el peligro haya desaparecido, sino porque el hombre interior se niega a doblegarse. Te mostraré cómo funciona y por qué la mayoría de los hombres nunca lo tocan. La fe es un estado mental, no un sentimiento. La fe no se adquiere sintiendo. La fe se adquiere entrenando. De la misma manera que no te sientes fuerte antes de levantar un peso pesado, levantas el peso y la fuerza viene después. Del mismo modo, la fe es una decisión consciente de plantar una nueva certeza en la mente hasta que se convierte en la única realidad que reconoce el subconsciente. Por eso, la autosugestión es fundamental. Cada declaración, cada repetición, cada momento de creencia pronunciado en voz alta son los ladrillos con los que se construye la fe. Si esperas pruebas antes de creer, nunca te moverás. Primero debes creer, y el mundo se doblegará en respuesta. Volvamos a Charles M. Schwab, uno de los hombres de confianza de Carnegie. Empezó sin nada, sin riqueza, sin nombre, sin reputación. Pero lo que sí poseía era convicción. Caminaba, hablaba y actuaba como si la grandeza ya estuviera asignada a él. Y debido a esta fe, porque se comportó como si ya estuviera hecho, fue tratado en consecuencia. Su mente, que ya había aceptado el resultado, atrajo la oportunidad hacia él, como las limaduras de hierro hacia un imán. Carnegie observó la seguridad de Schwab y dijo: «Este es un hombre con el que puedo construir un futuro, no solo por su talento, sino porque la fe es magnética, atrae apoyos, desvía la resistencia e impone respeto sin necesidad de exigirlo». Entiendan esto, la mente de Schwab no vaciló. Su certeza no era circunstancial, y por eso ascendió más rápido que hombres del doble de su edad con el doble de credenciales. Había hecho de la fe su fundamento. El miedo solo puede existir donde no hay fe. No se puede eliminar el miedo,
luchando directamente contra él. Se elimina, construyendo un ocupante más fuerte en el mismo espacio. Donde hay luz, las tinieblas deben huir. Donde se instala la fe, el miedo se evapora. Por eso, si quieres ser intrépido, primero debes estar lleno de fe, y lo haces vinculando cada pensamiento, cada acción y cada deseo a algo más grande, a algo más allá de ti mismo. Cada vez que actúas en consonancia con una visión superior a la comodidad, la fe se expande. Cada vez que atraviesas la incertidumbre con disciplina, la fe se fortalece. Y cada vez que repites una verdad hasta que tu subconsciente se doblega ante ella, el miedo pierde su control. Prueba esto ahora. Elige un objetivo que te suponga un esfuerzo. Decláralo en voz alta. Esto es lo que haré. Entonces di por qué. Porque no nací para ir a la deriva. Nací para dirigir. Vincula cada acción a esta creencia. Vincula cada movimiento a este propósito. El cerebro no se mueve por la lógica, sino por la emoción, la claridad y la misión. En el momento en que empiezas a actuar como si tu objetivo fuera seguro, se activa la fe. Y cuanto más actúes en esa alineación, menos espacio tendrá el miedo para sobrevivir. La fe no elimina la presencia del miedo, elimina su autoridad. No se trata de perder el miedo, se trata de volverse inmune a la seducción del miedo. Ese es el poder de la creencia entrenada. Esa es la armadura. Y la clave es la siguiente. Debes elegirlo a diario. Debes instalarlo, repetidamente. Debes decirlo emocionalmente, hasta que tu subconsciente empiece a esperar la victoria como antes esperaba la duda. Carnegie lo hizo. Edison lo hizo. Ford lo hizo. Hablaron hasta que la visión se convirtió en un hecho, en el mundo y en sus huesos. Usted debe hacer lo mismo. Pronúncialos en voz alta, no como líneas vacías, sino como órdenes. Creo antes de que aparezcan las pruebas. Actúo con fe, no con miedo. No espero a sentirme fuerte, actúo y la fuerza viene después. Mi destino es seguro y mis pasos son fieles a él. Lo que digo con convicción se convierte en realidad. Repítelas mañana y noche. En momentos de miedo, repítelas de nuevo. No como un ritual, como reprogramación. No eres débil, no estás dudando, simplemente no estás entrenado. Comienza el entrenamiento. Deja que la fe se convierta en tu nueva naturaleza. La fe, cuando se cultiva adecuadamente, forma el escudo, pero es la acción la que se convierte en la espada, el filo que corta la niebla del miedo, la duda y la parálisis. Porque aunque la creencia es la condición interna, es el movimiento lo que hace visible esa creencia. Ningún hombre llega a ser grande solo por su certeza. Debe actuar en base a esa certeza. Debe avanzar incluso cuando el suelo tiembla bajo sus pies. Debe moverse aunque le tiemblen las rodillas, porque cada centímetro que gana con la acción, lo pierde para siempre con el miedo. El mayor engaño del miedo es que le dice al hombre que espere, esperar a que pase el miedo, esperar a que sea el momento adecuado, que espere hasta que esté preparado. Pero el miedo, como una sombra, no se disuelve con el retraso. Se disuelve cuando la luz de la acción lo golpea directamente. Debes entender esto ahora. El hombre que espera a que el miedo se disipe antes de moverse, nunca se moverá. Se sentará en una demora interminable, decorando su prisión con excusas, confundiendo la vacilación con la sabiduría, confundiendo la quietud con la estrategia. Ningún imperio fue construido por los tímidos. Ninguna revolución fue liderada por los cómodos. Los hombres que hicieron historia se movieron mientras tenían miedo. No esperaron a que el miedo desapareciera, sino que actuaron en su presencia y, al hacerlo, le quitaron la voz. Cuando Abraham Lincoln tomó las riendas de una nación quebrada, el miedo era abrumador, desde todos los frentes. Traición, guerra, colapso. Cada paso hacia el liderazgo era un paso hacia la incertidumbre. Pero él se movió, decidió, habló, y porque actuó,
se transformó. La grandeza de Lincoln no residía en la ausencia de dudas, sino en el dominio de la decisión. Se levantaba cada mañana y realizaba el trabajo requerido, no porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque el propósito hablaba más alto. Ese es el principio. La acción silencia la emoción. Donde hay movimiento, el miedo no puede multiplicarse. La mente se ocupa, la sangre fluye. La certeza no surge de la espera, sino del impulso. Y esto no es filosofía, es neurología. El sistema nervioso humano está moldeado por lo que experimenta. Cada vez que actúas con miedo, reescribes tu condicionamiento. Le enseñas a tu cuerpo que el miedo no es fatal. Entrenas a tu subconsciente para que el movimiento hacia adelante sea el predeterminado, independientemente del tiempo que haga dentro. Permíteme darte una práctica. Es sencilla, pero cambiará tu vida si la realizas fielmente. Cada día, haz una cosa que te asuste. Puede ser pequeña, puede ser incómoda, pero hazla. No permitas que la voz nerviosa de tu cabeza tenga el voto final. Anúlala. Muévete de todos modos. El hombre que hace esto constantemente se vuelve inquebrantable. No porque nunca sienta miedo, sino porque el miedo pierde el control sobre su movimiento. Vuelve a ser el comandante, no el cautivo. Cada pequeño acto de valentía se convierte en una piedra en la fortaleza del coraje. Cuando Henry Ford se enfrentó a la ruina financiera, cuando sus ingenieros le dijeron que el diseño de su motor era imposible, cuando la industria se burló de su visión, actuó de todos modos. Firmó los pedidos, siguió adelante, se movió. Y fue ese movimiento, ese desafío, esa certeza en movimiento, lo que rompió la resistencia de la realidad y la moldeó para que se ajustara a su voluntad. El miedo se alimenta de la quietud, crece en el retraso. Cuanto más esperas, más pesado se vuelve. Pero en el momento en que actúas, empieza a marchitarse. La acción no es solo lo que haces, la acción es en lo que te conviertes a través de la repetición. Cada vez que atraviesas el miedo, te conviertes en el hombre que hay al otro lado. Y con el tiempo, el viejo yo se desvanece. El hombre vacilante, la mente dubitativa, la identidad débil. Los sustituye una fuerza que ya no negocia con el miedo, sino que lo utiliza como confirmación de que el camino importa. Porque esta es la verdad más profunda. El miedo apunta hacia el propósito. No tienes miedo de lo que no importa. Tienes miedo de lo que podría cambiarte, lo que podría exponer tu debilidad, lo que podría elevar tu nombre, lo que podría llevarte más allá de lo que has sido. Y por eso la acción no es simplemente movimiento. Es una declaración de disposición a convertirte en el hombre que estás destinado a ser. Así que entrena tu mente para responder al miedo con movimiento. No porque te haga sentir bien, sino porque te hace sentir bien. Disciplínate para hacer la llamada, para decir las palabras, para escribir el mensaje, para construir el producto, para compartir la verdad, para asumir el riesgo, incluso cuando el miedo intente retenerte. Sobre todo entonces, esa es la espada, ese es el fuego, esa es la separación entre los que piensan y los que construyen. Di esto en voz alta cada mañana. Hoy, actúo antes de que hable el miedo. Me muevo antes de que la duda debata. Entreno a mi cuerpo para que obedezca a mi visión, no a mi emoción. Deja que esas palabras se conviertan en tu detonante. Deja que reconecten el momento en que el miedo empiece a susurrar. Porque si lo haces a diario, si entrenas así a lo largo del tiempo, llegará un día en que el miedo intente levantarse y tu cuerpo se mueva antes de que tu mente se dé cuenta. Eso es maestría. Y te lo digo ahora, tan claramente como puedo. Este mundo no fue construido solo por pensadores. Fue construido por impulsores, constructores, decidores. Los hombres que hicieron el acero, que iluminaron el mundo, que lideraron revoluciones. Todos ellos tenían miedo, pero eligieron el movimiento, y eso los convirtió en reyes. El miedo seguirá visitándote, pero el hombre de acción nunca está en casa cuando el miedo llama a la puerta. Está fuera construyendo el futuro,
un movimiento valiente cada vez. Un hombre que deja una escapatoria correrá hacia ella. Esa es la naturaleza de la mente. Cuando la presión aumente y el camino se estreche, no mantendrá la línea. Se retirará a la comodidad que mantuvo viva, por si acaso. Y déjame decirte ahora que ningún hombre puede construir un éxito imponente mientras arrastra tras de sí la carga de un plan de respaldo. El gran éxito no llega a quienes mantienen un pie en la seguridad y el otro en la ambición. Llega a quienes queman el puente que queda tras ellos, no como un acto de temeridad, sino como una declaración de certeza. La certeza no es algo que se encuentra, es algo que se forja. Nace en el momento en que dices, no hay otro camino más que hacia adelante. Si rastrea las historias de los grandes constructores de la industria, encontrará este momento en todas ellas, el punto de no retorno. El momento en el que el hombre se adentra tan plenamente en su visión que hace imposible abandonar. Y ningún ejemplo es más vívido que el de Henry Ford, un hombre que encarnó la finalidad en la decisión. Cuando Ford se comprometió con la producción del Modelo T, eliminó la opción de dar marcha atrás. No tanteó el terreno, no sondeó al público, lo invirtió todo. Apostó el futuro en una sola idea, que el hombre común podría poseer un automóvil, y cuando sus ingenieros le dijeron que el motor V8 era una fantasía, que el diseño era imposible, que habían fracasado, dijo, «Constrúyelo de todos modos». No porque tuviera pruebas de que funcionaría, sino porque se había quitado el lujo de la duda. No tenía marcha atrás. Ese es el poder de quemar el puente. Obliga a la mente a resolver. Obliga al espíritu a elevarse. Hace aflorar energías que no sabías que tenías, porque la única dirección que queda es hacia adelante. La comodidad desaparece. Se acabaron las excusas. Se acabaron los retrasos. Lo que queda es el compromiso. Y el compromiso es la cuna del poder. He visto a hombres con un gran potencial destruir su propio destino porque mantenían demasiadas puertas abiertas. Querían perseguir la grandeza mientras mantenían la mediocridad al alcance de la mano. Susurraban de ambición mientras se aferraban a la seguridad de opciones alternativas. Y así su mente permaneció dividida. Su energía se dividió. Su voluntad se debilitó. Y la vida no recompensa a los divididos. Debes decidir qué has venido a construir. Y una vez que lo decidas, debes declararlo, escribirlo, decirlo. Y luego haz la parte más importante. Elimina cualquier otra opción. Destruye las distracciones. Quema las excusas. Elimine las salidas. Haz que la retirada sea tan impensable que el único instinto que te quede sea el de avanzar. Esto no es imprudencia, es ingeniería espiritual. Estás reestructurando tu entorno, tu identidad y tu futuro para alinearlos con un único resultado, el resultado de la victoria. El hombre que sabe que debe ganar encuentra caminos que otros nunca ven. El hombre que no tiene un plan B desarrolla un hambre que los que tienen una red de seguridad nunca probarán. Y aquí es donde la mayoría de los hombres flaquean. Dicen que están comprometidos, pero mantienen un trabajo que odian, por si acaso. Dicen que construirán el sueño, pero se niegan a arriesgar la reputación, el tiempo o el orgullo. Dicen que quieren libertad, pero se atan a la aprobación, a la rutina, a lo familiar. Y así su sueño se queda atrapado, porque no le han dado espacio para crecer. Debes entender esto. La mente prospera bajo presión. Se vuelve brillante cuando la necesidad es urgente. Se vuelve creativa cuando se requiere un resultado. Pero solo entra en esta dimensión de la inteligencia cuando hay necesidad. Y la necesidad solo llega cuando se elimina la retirada. Piense en los grandes ejércitos que han ganado batallas no por su número, sino por su determinación. La historia es rica en relatos de generales que, al desembarcar en costas enemigas, ordenaron quemar sus propios barcos. ¿Por qué? Para que sus soldados lucharan con la furia de los hombres que deben ganar o morir. Eso es lo que significa quemar el puente. Si deseas conocer el siguiente nivel de poder,
el siguiente nivel de certeza, la siguiente profundidad de creencia, entonces debes dar este paso. Declara tu objetivo públicamente. Quítate las muletas de seguridad, aléjate de las distracciones disfrazadas de opciones, y luego trabaja como si tu vida dependiera de ello, porque en cierto modo, así es. El viejo yo gritará cuando hagas esto, susurrará mentiras de precaución, te suplicará que vuelvas a la orilla. Pero en el momento en que ignoras esa voz y das un paso adelante sin retroceder, algo antiguo dentro de ti se despierta. La parte de ti construida para el liderazgo, para el legado, para el fuego. Dilo en voz alta y en serio. No hay vuelta atrás. No regreso. Me levanto porque avanzar es el único camino. Y deja que esas palabras se conviertan en la línea divisoria entre el hombre que fuiste y el hombre al que ya no se puede detener. No estás hecho para vacilar. No estás hecho para quedarte en el umbral de tu propósito. Estás hecho para moverte con decisión, permanentemente, con valentía. Así que haz el voto. Prende la llama a todos los puentes detrás de ti y muévete como un hombre que no puede ser rescatado, porque ahora tú eres el rescate. ¿Continuamos? Un hombre se convierte, con el tiempo, en un reflejo del clima en el que reside. Sus hábitos no nacen simplemente de su voluntad, sino que son moldeados, refinados y fortalecidos o debilitados por la compañía que mantiene y las ideas que permite que circulen en su presencia. Puede que pienses que el miedo es una carga privada, pero déjame decirte que el miedo es a menudo una enfermedad social, que se propaga silenciosamente a través de la conversación, se absorbe por el tono y se transmite entre los hombres tan casualmente como un apretón de manos. Con quién te rodeas dicta el clima dentro de tu mente. Si caminas a diario entre los tímidos, los indecisos, los cómodos, empezarás a ver la indecisión como sabiduría y la rendición como prudencia. No porque pretendas adoptar sus costumbres, sino porque respiras el mismo aire mental. Las ideas se contagian, las creencias se transfieren. El miedo se multiplica en compañía de los temerosos. Las voces equivocadas abonan el miedo. No lo gritan, lo susurran. No te ordenan que renuncies. Simplemente siembran la duda con un disfraz inteligente. ¿Estás seguro de que es realista? ¿Y si fracasas? ¿No crees que deberías esperar? Creen que te están ayudando. Lo llaman preocupación, precaución, cuidado. Pero bajo sus palabras hay un mensaje más peligroso que cualquier crítica abierta. Intentan rebajar tu nivel de exigencia para no tener que elevar el suyo. Por eso digo sin disculparme, debes auditar tu entorno con la misma intensidad con la que auditas tus pensamientos. Porque si no lo haces, las dudas de los demás traspasarán tus defensas y se convertirán en las tuyas. Entrarán en tu mente por repetición y familiaridad hasta que empieces a creer que son tuyas. Carnegie lo entendió mejor que la mayoría. No se rodeó de hombres normales. Seleccionó a dedo un círculo de mentes, hombres que eran constructores, creadores, guerreros del pensamiento. Lo llamó su mastermind, no por ego, sino por alineación. Estos hombres fueron elegidos no porque estuvieran de acuerdo con él, sino porque creían en lo imposible con el mismo fervor que él. No se compadecían, no desalentaron, no diluyeron la visión, la amplificaron. Y de este entorno surgieron gigantes, ninguno más notable que Charles Schwab, un hombre que ascendió desde sus humildes comienzos hasta convertirse en el presidente de la empresa siderúrgica más poderosa de la Tierra. ¿Por qué? Porque Carnegie lo colocó en la atmósfera de la creencia. No se limitó a recibir formación empresarial, sino que se sumergió en la convicción. Cada reunión, cada decisión, cada conversación reforzaba un único mensaje. No estamos limitados. Eso es lo que hace un entorno adecuado. Habla el lenguaje de tu futuro. Desafía tus dudas antes de hablar. Hace que la duda no te parezca natural. No siempre es cómodo, pero siempre es constructivo. Debes buscar este tipo de ambiente y cuando lo encuentres,
protegerlo como si tu mente dependiera de él, porque así es. Ahora debes hacerte la pregunta difícil. ¿Quién en tu vida te hace dudar? ¿Quién en tu círculo normaliza el miedo, la procrastinación o la deriva? ¿Quién reacciona ante tu ambición con preocupación en lugar de fuego? No odies a estos hombres, pero no les permitas que dominen tu pensamiento. Su presencia en tu vida debe ser elevada o eliminada. Esto no es crueldad, es necesidad. Si quieres ascender, debes rodearte de quienes lo esperan. Debes hablar a diario con hombres que te recuerden tu identidad, no con quienes la agujereen. Debes compartir tus planes solo con aquellos que han demostrado saber qué hacer con la fe. Y permítanme decir esto claramente. No compartas sueños con vagabundos. Un vagabundo tomará tu visión y la aguará hasta que se ahogue. No quiere hacerte daño, pero su falta de propósito es veneno para el tuyo. Vive en la niebla mental, y cuando ve tu claridad, le recuerda su propia vacilación. Y así, para acallar su malestar, cuestiona tu dirección. Debes ser implacable en la selección de tu compañía mental. Incluso una sola voz de duda, repetida con suficiente frecuencia, puede arrastrarte de nuevo al miedo. Pero una habitación llena de fe, hablada con pasión, puede reprogramar tu subconsciente más rápido que cualquier libro, cualquier lección, cualquier ritual solitario. ¿Por qué? Porque el subconsciente escucha con más atención lo que oye constantemente, y las voces que te rodean hablan a tu mente más a menudo de lo que crees. Construye una fortaleza mental. Invita solo a los constructores, solo a los que elevan el nivel, solo a los que hablan de la vida, no del límite. Y cuando encuentres hombres así, no los trates casualmente. Cultiva esas relaciones como un jardín. Hablen de sus deseos en voz alta. Refuercen mutuamente sus creencias. Sosténganse el uno al otro al estándar de la ejecución inquebrantable. Permítanme dejarles con esta ley. La visión de un hombre crece o muere en función del suelo en el que la planta. La tierra es tu entorno. Hazlo rico en propósitos, fertilizado por la fe y libre de las malas hierbas de la duda. Y si alguna vez te preguntas si tu entorno es el adecuado, no escuches lo que dice la gente, sino cómo piensas tú cuando estás cerca de ellos. La mente sabe, el espíritu sabe. Rodéate de creencias y el miedo no tendrá lugar para crecer. Rodéate de deriva y el miedo echará raíces antes de que te des cuenta. Elige sabiamente. Continuemos. Un hombre no se eleva porque luche contra el miedo. Se eleva porque lo supera. Seamos claros desde el principio. Esta parte de tu viaje no consiste en superar el miedo como si fuera una montaña que hay que escalar. Se trata de convertirte en alguien a quien el miedo ya no pueda identificar. El miedo reconoce al antiguo tú, el indeciso, el que necesitaba permiso, el que esperaba el momento adecuado. Pero no puede reconocer al hombre que ya no desempeña el mismo papel, el hombre que reescribe su naturaleza. No estás aquí para gestionar el miedo. Estás aquí para transformar la identidad que lo invitó. Esta verdad no se dice en voz alta en el mundo. A los hombres se les dice que se enfrenten al miedo, que lo gestionen, que respiren hondo y esperen a que se calme. Pero ese no es el lenguaje de la transformación. Es el lenguaje del mantenimiento. Y tú no has nacido para mantener. Naciste para reconstruir, desde la mente hacia afuera. La fuerza más poderosa del mundo es la identidad. Es la raíz de toda acción. No te comportarás más allá de lo que crees que eres. Por eso las afirmaciones por sí solas no bastan, a menos que estén vinculadas a la identidad. La mente no obedece a estímulos vagos. Obedece a afirmaciones de identidad emocionales y repetidas. Lo que repites como identidad se convierte en realidad, no con el tiempo, sino automáticamente. Así que si quieres liberarte del miedo, debes dejar de negociar con él y empezar a evolucionar lejos de él. Di esto ahora, en voz alta, con fuerza. No me muevo como el hombre que fui.
Me muevo como el hombre en el que me estoy convirtiendo. El hombre que eras hacía que el miedo se sintiera como en casa, pero el hombre en el que te estás convirtiendo habla un idioma que el miedo no entiende. Piensa de forma diferente, actúa con decisión, no pide permiso, no simula dudas, se mueve. Déjame darte una visión. Cierra los ojos y mira el hombre en el que decides convertirte. Mírate rodeado de abundancia, no solo de oro, sino de vitalidad, confianza y claridad. Observa tu cuerpo fuerte, tu postura erguida, tu forma de hablar mesurada y segura. Observa los ojos de los demás cuando se encuentran con los tuyos, ya no confusos o desdeñosos, sino intrigados, porque sienten algo en tu presencia, sabes quién eres. Véase a sí mismo entrando en una habitación sin rastro de vacilación. No necesitas dominar con volumen. Tu identidad habla más alto de lo que podría hacerlo tu voz. Ya has decidido, ya te has convertido. No tienes nada que demostrar, solo resultados que producir. Visualiza la riqueza, no como codicia, sino como poder dirigido con precisión. Visualiza la salud, no solo la física, sino también la claridad mental, la precisión emocional y la resistencia para levantarte cada día. Visualiza la prosperidad, no como extravagancia, sino como desbordamiento, nacido del servicio y la alineación. Y ahora siente esto. El hombre que vive así no negocia con el miedo. Le agradece la señal y luego se mueve de todos modos, porque sus acciones no están dictadas por la emoción, sino por la identidad. Permítanme hablarles de un hombre que vivió de esta manera. Henry Ford. Hubo muchos que dudaron de él. Banqueros, ingenieros, la prensa, incluso su propio círculo íntimo, cuestionaba su sueño de producir un automóvil de bajo coste para las masas. Pero Ford no reaccionó ante sus dudas porque sus voces no le llegaban. No porque fuera arrogante, sino porque en su identidad no había lugar para el miedo. Ya se había convertido en el hombre que cambiaría la forma de moverse del mundo. El resto del mundo solo tenía que ponerse a su altura. Ese es el secreto. No esperes a que tu mundo exterior refleje tu creencia interior. Primero te conviertes, en pensamiento, en visualización, en repetición, en cómo caminas y hablas y decides. Y luego el mundo se remodela a tu alrededor. Esto no es magia, es ley. El hombre que domina su identidad, domina su futuro. Y permíteme recordarte algo importante. No te ganas el derecho a convertirte en este hombre solo a través del dolor. Te lo ganas mediante el ensayo diario de la identidad. Cada vez que digas, ya no actúo como antes, no me retraso como solía retrasarme, no pienso como pensaba el hombre temeroso, instalas un nuevo yo. Estás entrenando tu mente para que siga un nuevo modelo, un modelo de fuerza, claridad y poder. Y ese nuevo proyecto no incluye el miedo como ingeniero. Ese proyecto está firmado por el futuro tú, el que ya camina con valentía, el que ya decide con rapidez, el que ya irradia convicción. Así que empieza el ritual hoy mismo. No espere. Crea tu declaración de identidad. Escríbela. Háblala en voz alta mañana y noche. Grábala en tu sistema nervioso mediante la repetición emocional. Y lo más importante, actúa de acuerdo con ella, incluso antes de sentir que encaja. Porque la acción hace que encaje. Cada acto es un voto para la identidad que estás construyendo. Cada repetición es un ladrillo en la nueva estructura mental. Cada declaración dicha con fuego es un clavo en el ataúd del viejo yo. Permítanme dejarles con esta orden. Conviértete en aquel que el miedo no puede reconocer. Porque cuando el miedo llama a la puerta, y lo hará, no debería encontrarte a ti mismo. No debería encontrar la voz vacilante, el discurso débil, la postura quebrada. No debería encontrar a un hombre esperando. Debería encontrar la puerta ya cerrada. Y detrás de esa puerta, un hombre demasiado ocupado en convertirse para que le moleste la duda. Sigamos adelante. No vencerás al miedo con un solo acto. No lo enterrarás con un solo momento de valentía,
ni lo silenciarás con una sola afirmación. No, el miedo es persistente, por lo que tu poder debe ser aún más persistente. Entiende esto profundamente. El miedo no muere, se retira, y luego vuelve. Espera a que te canses, espera a que olvides, espera a que vuelvas a caer en los brazos del hombre que solías ser. Pero si lo afrontas con decisión diaria, si te levantas cada mañana con un ritual de fuerza, con palabras más agudas que la duda, con movimiento antes que permiso, entonces el miedo se vuelve demasiado lento para atraparte. El hombre que se convierte en poderoso no es el hombre que actúa una vez, es el hombre que actúa repetidamente, no porque se sienta preparado, sino porque ha decidido serlo. El hombre que repite el poder se convierte en poder, no en teoría, en acción, en postura, en la vida. Así que debes volver a estas verdades, no una vez, sino diariamente. Debes estudiarlas como un herrero estudia el fuego. Debes ensayarlas como un guerrero afila su espada. Porque el enemigo no está ahí fuera. Está aquí dentro y ha memorizado tus viejos hábitos. Cada día que te retrasas, el viejo yo aprieta más fuerte. Cada día que hablas pasivamente, la vieja voz vuelve más fuerte. Pero cada día que eliges, con claridad, con fuego, con mando, el viejo yo se hace más pequeño, más débil, más distante. ¿Quieres transformación? Entonces regresa. Vuelve a estas palabras, pronúncialas en voz alta, memorízalas, vívelas, deja que se conviertan en la forma en que respira tu mente. El hombre que vive en el poder no lo visita, vive en él. Es el suelo bajo sus pies, la sangre en su pecho, el mando en su voz. No vencerás el miedo mañana, lo vencerás en la siguiente respiración, por decisión, y en la siguiente respiración, y en la siguiente. Porque el miedo no es una montaña, son 1000 pequeñas salidas del camino, y el hombre que no se levanta cada día se encontrará de nuevo a la deriva en las sombras. Pero tú no estás hecho para ir a la deriva, no estás hecho para inclinarte, estás hecho para rugir. Y cuando el miedo se convierte solo en un susurro, es porque tu identidad se ha vuelto demasiado ruidosa para ignorarla. Así que levántate, repite, reconstruir, volver mañana, no por inspiración, no para exagerar, sino para recordarte quién eres. Este es el hombre que vive más allá del miedo. Él decide, repite, actúa, no espera hacerse fuerte. Entrena hasta que lo es. Ahora di esto en voz alta, no como poesía, sino como verdad. No espero a que el miedo se vaya. Me levanto mientras se queda. No lucho contra el viejo yo. Lo supero con cada acción. No hablo de debilidad, hablo de identidad. Porque el hombre que elige en el siguiente aliento es el hombre que se convierte en el siguiente momento. Que este sea tu ritmo. Que este sea tu ascenso, que este sea el día en que el viejo yo muera, y el nuevo tú, el que el miedo no puede reconocer, camina hacia adelante, sin disculpas, sin retirada, sin permiso. Adelante, ahora.